Notice he spoke as if he was God himself. Noten que él habló como si él mismo fuese Dios. Elijah spoke as if he was God himself. The dew will not fall from heaven until I call for it. Amen. Yes, sir. Elías habló como si él mismo fuese Dios. El rocío no caerá del cielo hasta que yo lo pida. Amén. Sí, Señor. The prophet had been so long in the presence of God. El profeta había estado tanto tiempo en la presencia de Dios. The prophets of the Old Testament, or any time, when they live in the presence of God until they become the Word, their message is the Word itself. Los profetas del Antiguo Testamento, o de cualquier edad, estaban tanto tiempo en la presencia de Dios hasta que llegaban a ser la palabra. Su mensaje viene siendo la palabra misma. Remember, he said, "Thus saith the Lord." Y recuerden, él dijo, así dice el Señor. And when those men had those messages from God, and they become so wrapped up that their own thinking. Y cuando aquellos hombres tenían esos mensajes de Dios, y ellos llegaban a estar tan envueltos que su propio modo de pensar, It might have been against their thinking. They might not have been able to see it right. quizás era contrario a su modo de pensar, quizás no habrán sido capaces de verlo correctamente. But they were speaking the word of God. Thus saith the Lord. Pero estaban hablando la palabra de Dios, así dice el Señor. There will not be any rain till I call for it. No habrá lluvia hasta que yo lo pida. Oh, what a statement. ¡Oh, qué declaración! He had been in the presence of God and been vindicated so perfect. Él había estado en la presencia de Dios y había sido vindicado tan perfectamente. And remember, that also follows Amos 3:7. The Lord God will do nothing until first He reveals it to His servants the prophets. Y recuerden que eso también va de acuerdo con Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Said there's not going to be any rainfall. Él dijo, no habrá lluvia. They laughed at him. They thought he's crazy, that fanatic. Al principio, ellos se burlaron de él, pensaron que estaba loco, aquel fanático. But see, thus saith the Lord, that it wasn't going to rain. Pero miren, él tenía el así dice el Señor, que no iba a llover. And God, before He did that, He revealed it to Elijah, His servant. Y Dios, antes de hacer eso, él se lo había revelado a Elías, su siervo. And he was a vindicated, proven prophet. So the people are to repent it. Y él era el profeta vindicado y probado, así que el pueblo debió haberse arrepentido. But instead of that, they laughed at him and said, "Oh, we got plenty of rain. The reservoirs are full. The rivers are running good." Pero en vez de eso, se mofaron de él y dijeron, oh, tenemos suficiente lluvia, los pozos están llenos, los ríos fluyen bien. The Bible said that there was not even dew for 3 years and 6 months. La Biblia dice, ni siquiera hubo rocío por 3 años y 6 meses. All the brooks and waters dried up everywhere. Todos los arroyos y toda agua se secó por todas partes. That wasn't that man. That was God speaking through that man. Ese no fue aquel hombre, ese fue Dios hablando a través de aquel hombre. That was the I it was. We always know. Ese fue el yo que fue, siempre lo sabíamos. So we find out that when a man comes sent from God, ordained of God, with the true, thus saith the Lord, the message and the messenger are one and the same. Así que hallamos que cuando un hombre viene enviado de Dios, ordenado de Dios, con el verdadero así dice el Señor, el mensaje y el mensajero son uno y el mismo. Because he is sent to represent, thus saith the Lord, word by word. So he and his message is the same. Por cuanto él es enviado para representar así dice el Señor, palabra por palabra, por eso él y su mensaje son lo mismo. A denominational man under denominational auspices, he and the church is the one. Un hombre denominacional bajo los auspicios denominacionales, él y esa iglesia son uno. A theologian under theology, made by some denomination, he and his message are one. Un teólogo bajo una teología producida por alguna denominación, él y su mensaje son uno. Church of theology, a theologian. Correctly. Iglesia de teología, un teólogo, correctamente. Then when a man comes with, thus saith the Lord,
he and the message is one. Entonces, cuando viene un hombre con así dice el Señor, él y el mensaje son uno. And when Elijah come with thus saith the Lord, he and his message became one. Y cuando Elías vino con así dice el Señor, él y su mensaje llegaron a ser uno. Just as Jesus, when he come, he was the Word, St. John 1. Igual como con Jesús. Cuando él vino, él era la palabra, San Juan 1. So the Word of God and the messenger of the age was the self-same thing all the time. Así que la palabra de Dios y el mensajero de la edad siempre eran lo mismo. That's right. Correcto. Jesus was the Word that was prophesied of. Jesús fue la palabra que fue profetizada. He was what the prophet said would happen. A virgin shall conceive and bear this child. Él fue lo que los profetas dijeron acontecería. Una virgen concebirá y tendrá este hijo. Way back in the beginning, God told him, said, the woman's seed shall bruise the serpent's head, he'll bruise her heel. Allá en el principio, Dios les habló diciendo, la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, y él le herirá el calcañar. All these prophecies have been given. Todas estas profecías habían sido dadas. David crying, all the rest of the prophets down through the ages, speaking of him. David clamando, todos los demás profetas a través de las edades, hablando en cuanto a él. He was that Word manifested. Hallelujah. Él fue esa palabra manifestada. Aleluya. Now do you see where I'm trying to get to? ¿Ahora pueden ver ustedes a dónde estoy intentando llegar? I spoke with you pretty plain this morning. En esta mañana les hablé bien claro. Don't you see the authority of the living God in the living church, the bride? ¿No pueden ustedes ver la autoridad del Dios viviente en la iglesia viviente, la novia? The sick are healed, the dead are raised up, the cripples walk, the blind see, the gospel goes forth in its power, for the message and the messenger are the same. Los enfermos son sanados, los muertos son resucitados, los paralíticos caminan, los ciegos ven, el evangelio sale en su poder, porque el mensaje y el mensajero son el mismo. The word is in the church, in the person. La palabra está en la iglesia, en la persona. The word of God was in Elijah. When he walked up there with thus saith the Lord and said it isn't going to rain. La palabra de Dios estaba en Elías, cuando él fue allí con así dice el Señor y dijo, no va a llover. That wasn't Elijah, that was God in Elijah. Ese no fue Elías, ese fue Dios en Elías. I've said it many times, like the Christian Science lady that told me one time, I've told it many times about it. Yo he relatado muchas veces de cómo me habló aquella señora de la ciencia cristiana en una cierta ocasión. Lo he relatado muchas veces. She said, Mr. Branham, you put too much bragging on Jesus. Ella me dijo, señor Branham, usted hace mucho alarde de Jesús. I said, I hope that's the only thing I've got to answer for. Y yo le dije, espero que eso sea lo único por lo que tenga que responder. And she said, you try to make him divine. Y ella dijo, usted procura hacerlo a él divino. I said, he was divine. Le respondí, es que él era divino. I said, oh, he was a prophet, he was a good man, but he wasn't divine. Ella dijo, oh, él fue un profeta, él fue un hombre, pero él no era divino. And I said, well, show me one scripture that says he wasn't. Yo le dije, pues muéstreme usted una escritura que diga que él no lo era. She said, in the book of St. John it says that he wept when he went to the grave of Lazarus. Ella dijo, en el libro de San Juan dice que él lloró cuando fue a la tumba de Lázaro. Well, I said, sure he wept. He was both human and divine. Pues le dije, seguro él lloró. Él fue tanto humano como divino. He was a man weeping, but he had to be God to raise the dead. Right. Él era un hombre llorando, pero tenía que ser Dios para resucitar al muerto, correcto. I said he was a man hungry, but he was God feeding 5,000 with a couple of biscuits and 5 fishes. That's right. Le dije, él fue un hombre con hambre, pero fue Dios alimentando a los 5,000 con 2 panecillos y 5 peces, correcto. He was a man sleeping on the back of a boat, but it was God in him that could still the waters. Él fue un hombre durmiendo atrás en la barca, pero fue Dios en él que pudo calmar las aguas. Well, why? He and his message was one. ¿Por qué? Él y su mensaje eran uno. He said, I and my Father are one. My Father dwelleth in me.
Él dijo, mi Padre y yo uno somos, mi Padre mora en mí. He was the fullness of the Godhead bodily. Él fue la plenitud de la divinidad corporalmente. I think it's so striking the other day. When I was bringing the 7 church ages, Fue tan impactante el otro día cuando predicaba las 7 edades de la iglesia. to start off with, I couldn't make out Jesus standing there with that white over him, like that. I said his hair was white as wool. Al empezar, no entendía cómo era que Jesús estaba ahí con eso blanco sobre él así, y dice, su cabello era blanco como la lana. I couldn't understand how a man 33 years old would be snow white. Yo no podía entender cómo un hombre de 33 años podía tener el cabello blanco como la nieve. I called a good theologian, Pentecostal theologian, a good dear friend was Brother Jack Moore. Llamé a un buen teólogo, un teólogo pentecostal, un amigo íntimo, pues era el hermano Jack Moore. He's a smart, intelligent man. Él es hábil, un hombre inteligente. He said, Brother Branham, that was Jesus glorified. That's what he looked like after he's glorified. Él me dijo, hermano Branham, ese fue Jesús glorificado. Esa era su apariencia después de que él fue glorificado. No, I couldn't believe that. No, No, yo no pude creer eso, no. I said, well, Brother Moore, thank you. Yo le dije, pues muchas gracias, hermano Moore. I got in the room there and got to speaking to God. Entré a mi habitación y me puse a hablar con Dios. I run my concordance to take him back to Daniel, where it said, and he came to the Ancient of Days, whose hair was white as wool. Seguí a través de mi concordancia hasta llegar a Daniel, donde dice, y él llegó al anciano de días, cuyo pelo era como lana limpia. I said, Lord, I don't know what to say, and I've got the responsibility. Entonces dije, Señor, yo no sé qué decir y tengo esta responsabilidad. Now that was before remember, before the 7 seals was open, about a year or more before. Ahora, esto fue antes, y recuerden, fue antes que los 7 sellos fueran abiertos, como un año o más antes. I was praying there, Lord, what was it? Yo estaba ahí orando, Señor, ¿qué fue esto? And I looked standing before me, and there stood a man, and he was a judge, and he had a white wig on. Y miré parado ante mí, y ahí estaba un hombre, y él era un juez, y tenía puesta una peluca blanca. The old judges of ancient days used to wear a white wig to show that he was a supreme authority. Los jueces de los días pasados usaban una peluca blanca para demostrar que era una autoridad suprema. And then, when I seen Jesus with the white wig, I said it only vindicates the truth that we know that he is the supreme authority. Y entonces cuando vi a Jesús con una peluca blanca, dije que solo vindica la verdad que ya conocemos, que Él es la autoridad suprema. God witnessed the same thing on Mount Transfiguration, said, "This is my beloved Son. Hear him, the supreme authority." Dios testificó esto mismo en el monte de la transfiguración, diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, la autoridad suprema. Then, back out there at the beginning of the 7 seals, when those 7 angels come down in that pyramid form. Luego, de nuevo allá en el comienzo de los 7 sellos, cuando esos 7 ángeles bajaron en esa forma de pirámide, Stood there and told me to return back here and speak on those 7 seals and be with me. y se pararon ahí y me dijeron que regresara acá para hablar sobre estos 7 sellos y que Él estaría conmigo. He showed me what they were, the lost things. Él me mostró lo que eran, las cosas perdidas. I always thought it was sealed on the back of the book and there'd be something wasn't wrote in the book. But it turned out that it was made known that he cannot do that. Yo siempre pensé que estaban selladas por atrás del libro y que sería algo que no estaba escrito en el libro, pero resultó que fue dado a conocer que Él no puede hacer eso. It isn't something that's written in the book. It's something that's been hid in the book. No es algo que no está escrito en el libro, es más bien algo que ha estado escondido en el libro. For whosoever shall take one word from it or add one word to it. Porque cualquiera que quitare una sola palabra o añadiere una sola palabra. So it is a mystery that's been in the book in these 7 church ages. Así que es un misterio que ha estado en el libro durante estos 7 edades de la iglesia. Each one of them produced a mystery. All about water baptism and these other things that they fumbled about so long. Cada una de ellas produjo un misterio.
todo en cuanto al bautismo en agua y estas otras cosas con las cuales han estado enredados por tanto tiempo. Then when that went up, the big observatories from way down in California, from down in Mexico, over Tucson, everywhere taking the picture of it. Luego, cuando aquello subió, los grandes observatorios desde muy abajo en California hasta allá en México, por Tucson, por todas partes, tomando la fotografía de eso. It was a mysterious sight. Era algo muy misterioso. Brother Fred Softman there, sitting right back there, and I and Brother G. Norman standing right there present when it went up. El hermano Fred Softman allí, sentado aquí mismo, y el hermano Gene Norman y yo estábamos parados ahí cuando eso subió. They took the picture. Still, they don't know what about it. Tomaron la fotografía, pero hasta la fecha no saben de qué se trató. Here some time ago, everybody saying, look here, this looks like this, and them angels' wings, how they were folded in there. Aquí hace un tiempo todos decían, miren esto parece ser esto, y esas alas de los ángeles como que están dobladas ahí. One day, turning it to the right, looking, there was Jesus Christ, just as perfect as Hoffman ever drawed him. Un día, girándola a la derecha, observándola, ahí estaba Jesucristo perfectamente igual a como lo pintó Hoffman. It was standing there with a white wig on, looking back down towards the earth, showing that he's supreme authority. Ahí estaba parado, luciendo una peluca blanca, mirando hacia la tierra, mostrando que Él es la autoridad suprema. The heavens declare it, the Bible declares it, the message declares it. It's all the same. Los cielos lo declaran, la Biblia lo declara, el mensaje lo declara, todos igual. Supreme authority with the white wig on. La autoridad suprema con la peluca blanca. You see his black beard under it. Many of you have seen the picture. We got it back there. Y abajo se ve su barba negra. Muchos de ustedes han visto la fotografía. La tenemos ahí atrás. Just turn it to the right, sideways. Look at it. Solamente gírenla hacia la derecha, hacia un lado, obsérvenla. There he is, just as perfect as if it was been photographed of him. Ahí está él, tan perfecto. Hagan de cuenta que fuera una fotografía tomada de él. They're looking at it from the wrong angle. You got to look at it in the right angle. Ellos lo estaban mirando del ángulo equivocado. Se tiene que mirar del ángulo correcto. And only the Lord God can reveal which is the right angle. Y solo el Señor Dios puede revelar cuál es el ángulo correcto. Turn it to your right, look at it. Gírenlo hacia la derecha y obsérvenlo. There he is, just as perfect as it had been photographed up there. Ahí está él, tan perfecto como si hubiese sido fotografiado. The first time I ever seen him, he looked like the head of Hoffman. I'd never seen that before. La primera vez que lo vi a él, se parecía al cuadro del rostro de por Hoffman. Yo nunca antes había visto ese cuadro. In Billy Sunday's Tabernacle years later, I saw it. Y años después lo vi en el tabernáculo de Billy Sunday. My house had never been without one of the pictures since. Y desde entonces mi hogar nunca ha estado sin uno de los cuadros. Then here in the skies, saying it's the very God that I saw up in this vision out here. Just a little boy out here by where this schoolhouse stands. He looked like that. Y luego aquí en los cielos, mostrando que el mismo Dios que yo vi en el aire en esta visión acá afuera, cuando apenas era un niño, estando en este campo de donde está construida la escuela, él se veía así igual. And here in the heavens, 33 years later, declare that it's the truth. Y aquí en los cielos, 33 años más tarde, declarando que eso es la verdad. That's the way he looks. Not some mystic something of somebody's idea. Esa es su propia apariencia, no alguna cosa mística que alguien inventó. Like in the Vatican, they got a Christ drawed over there with a little white ring of beard, or a ring of beard around his chin, about a half-inch long, runs right around top of his mouth like this, and call that the Christ. Como en el Vaticano, ahí tienen un Cristo pintado con una barba blanca muy angosta, o sea, una barba angosta por la barbilla de unos 2 centímetros, que sube por encima de la boca así, y a eso llaman el Cristo. That just puts me in mind of a Greek artist I seen one time in an ancient cathedral, showing what Adam and Eve looked like. They looked like beasts or something. Me hace pensar de un artista griego que una vez vi en una catedral antigua, mostrando cómo eran Adán y Eva. Ellos parecían bestias o algo así. That's what the carnal mind can perceive of some spiritual thing. Eso es lo que la mente carnal puede percibir de alguna cosa espiritual. I think Adam was the most handsome man that ever lived, and Eve was a perfect woman in every way.
Yo creo que Adán fue el hombre más guapo que haya existido, y Eva fue una mujer perfecta en todo aspecto. Now, carnal minds wraps up the thing in their own ideas. Then God sends down and unfolds the thing by His power. Ahora, la mente carnal resuelve el asunto con sus propias ideas. Luego Dios envía y desenvuelve el asunto por medio de su poder. That's exactly what took place here in the days of Ahab. Eso es exactamente lo que sucedió aquí en los días de Acab. Now, we find out that Elijah could say that because the message of the hour and the word of God were the messenger, the message, and the word was exactly the same thing. Ahora, hallamos que Elías podía decir aquello porque el mensaje de la hora y la palabra de Dios, el mensajero, el mensaje y la palabra eran exactamente lo mismo. The prophet, the word, the message. Messenger, message, and message was the same. El profeta, la palabra, el mensaje, el mensajero, el mensaje y mensaje eran lo mismo. Jesus said, if I do not the works that's written of me, then don't believe me. Jesús dijo, si no hago las obras que están escritas de mí, entonces no me creáis. That's good. Eso está muy bien. Any man and his message is one. Cualquier hombre y su mensaje son uno. That's why today that they do not believe in doing the works of God, because they do not accept the message of God. Por eso es que hoy día ellos no creen en hacer las obras de Dios, porque no aceptan el mensaje de Dios. They don't believe the message. Ellos no creen el mensaje. But those who believe God's hour that we're living in, these things are hidden food. Pero para los que creen la hora de Dios en que estamos viviendo, estas cosas son alimento escondido. Just think, God has so hid it that they look at it and don't see it. Sencillamente piensen, Dios lo ha escondido de tal manera que estos lo miran directamente y no lo ven. The same way that Elijah blinded the Syrian army, De la misma manera en que Eliseo cegó al ejército sirio. the same way that God blinds the unbeliever from the true, genuine food of the child, the believer. Asimismo Dios ciega al incrédulo del genuino alimento verdadero del Hijo, del creyente. What they call Noah a fanatic, building an ark, his eyes were open to the word of God and the promise. A Noé le llamaron fanático por construir un arca. Sus ojos fueron abiertos a la palabra de Dios y a la promesa. The very thing that they call fanaticism saved Noah and his family. La misma cosa que ellos llamaron fanatismo salvó a Noé y a su familia. The very same thing. ¿Ven? La misma cosa. The thing that people laugh at is the thing that we pray for. La cosa de la cual se burla la gente es por aquello que nosotros estamos orando. The thing that people call crazy, we call great. La cosa que la gente llama locura, nosotros llamamos maravillosa. What the world calls great, God calls foolish. Lo que el mundo llama maravilloso, Dios llama necedad. And what the world calls foolish, God calls great. Y lo que el mundo llama necedad, Dios llama maravilloso. It's just exactly the contrast between the right and wrong. Es exactamente el contraste entre lo correcto y lo incorrecto. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Remember, He went into His secret place by the plan of God, by the call of God, and the Word of God. Recuerden, Él entró a su lugar secreto según el plan de Dios, por el llamado de Dios y por palabra de Dios. Elijah entered into his secret place by God's foreknowledge, plan, and the call upon his life, and according to the Word. Elías entró a su lugar secreto por medio del previo conocimiento, plan de Dios, y por el llamamiento que estaba sobre su vida, y de acuerdo con la palabra. If that ain't the way we entered, I don't know how we get there. Si no es así que entramos, no sé por qué llegamos. And notice, before the drought began, Elijah went into this place of secret for his living. Y noten, antes que comenzara la sequía, Elías entró a este lugar secreto para su sustento. A very type of before the judgment starts to strike the earth, the church is already called out, the bride's already chosen, and just waiting before the judgment strikes.
un tipo propio de antes que el juicio comience a azotar la tierra, la iglesia ya habrá sido llamada, la novia ya habrá sido escogida y solamente está en espera antes que caiga el juicio. Already waiting, eating the food of God, enjoying the blessings of God. Ya está esperando, comiendo del alimento de Dios y gozando de las bendiciones de Dios. Any man in his normal mind knows that we're headed straight. We're right in the hour of judgment. Cualquier hombre en juicio sano sabe que estamos en rumbo directo, estamos en la propia hora del juicio. Look, Brother Banks, several of you men that's here tonight, stand out there on that mountain that morning. Miren, hermano Banks y algunos de ustedes hombres que están aquí esta noche, que estaban parados en aquella montaña esa mañana. And I want to speak about that mountain next Sunday morning, Lord willing. Y quiero hablar sobre esa montaña el próximo domingo por la mañana, Dios mediante. Got a great revelation, something further that I can't hardly keep telling it tonight, but I have to say it. Recibí una gran revelación, algo más detallado, que difícilmente puedo controlarme de contarlo esta noche. Pero, ¿ven? And it's just constantly, all the time, one thing happening after the other. See? Y constantemente, todo el tiempo, una cosa sucediendo tras otra. ¿Ven? It'll never stop happening. For it was thus saith the Lord. Eso nunca dejará de suceder, porque fue así dice el Señor. Every one of you here, thousands times thousands over the tape, heard me stand and say, thus saith the Lord. It'll be thus and thus. Cada uno de ustedes aquí, y miles más a través de las cintas, me escucharon cuando dije, así dice el Señor, será así y así. And even the newspapers and magazines have to declare it to be so. Y aún los periódicos y las revistas han tenido que declarar que fue así. They don't know what it's all about, but they've seen it. Ellos no saben de lo que se trata, pero lo han visto. They don't know what it is, but they've seen it. Making the word exactly the truth. Ellos no saben lo que es, pero lo han visto, haciendo la palabra exactamente la verdad. When you stand down here on the river, that angel of the Lord came down that day 33 years ago, 1933 it was, come down and spoke the things that he did. Estábamos parados acá junto al río, y ese ángel del Señor bajó aquel día, 33 años, o fue en el año 1933, descendió y habló aquellas cosas que habló.